de glucoproteínas. Los proteoglucanos están más específicos en la matriz, ¿no? Y algunos son transmembrana o están unidos en ciertas células al citoesqueleto incluso, ¿ya? En algunas células, no en todas. Pero bueno, las glucoproteínas son todas esas proteínas que contienen cadenas de oligosacáridos, como su mismo nombre dice, glucoproteínas, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que ver qué azúcares, en todo caso, y qué aminoácidos se enlazan, son la base estructural para estas moléculas, ¿ya? Que son comunes cuando hablamos de glucoproteínas. Entonces, las glucoproteínas tienen enlaces covalentes entre aminoácidos y oligosacáridos. ¿Ya? Es un enlace covalente. En todas las células de los eucariontes, las proteínas, la gran mayoría tienen proteínas unidas. Vamos a ver que también realizan algunas funciones específicas, una gran variedad de glucoproteínas, ¿ya? Y este proceso de llenar de proteínas, llenar entre comillas las proteínas de azúcares, se denomina glucosilación. ¿Ya? Es un proceso, una reacción enzimática. ¿Ya? Pero vamos a ver que también se pueden saturar entre comillas las proteínas con azúcares de manera patológica. ¿Ya? Y eso puede ser de manera no enzimática, sino mediante otras reacciones. Entonces eso se llama glucación. ¿Ya? La glucación se ve más en procesos patológicos como en la diabetes, donde abunda la glucosa, que no es metabolizada por falta por déficit de insulina. Un momentito. Ya. Entonces, Adrián. Entonces, eso se llama glucación, ¿ya? Ocurre bastante cuando hay diabetes, por ejemplo, donde abunda la glucosa, decíamos, eh, en el plasma sanguíneo y las proteínas se conjugan. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Ustedes saben que la hemoglobina tiene varias cadenas y una de esas cadenas de la hemoglobina sufre la presión, la glucación de la glucosa en la diabetes. Entonces esa proteína, esa hemoglobina se carga de glucosa, se carga más de glucosa mientras más glucosa haya por más tiempo y el enlace que se hace es irreversible. Entonces esa glucación, por ejemplo, nos sirve para determinar si un paciente está yendo bien en su tratamiento de control de glucosa. ¿Ya? Se usa, por ejemplo, para medir. Pero algunas proteínas también pueden pasar por glucosilación reversible. O sea, pueden glucosilarse y después desglucosilarse. ¿Ya? ¿Ya? Y tener en cuenta que vamos a ver que eh, ¿cómo es esto? ¿Ya? Este es un mecanismo de regulación metabólica. Entonces, vamos a ver que estas moléculas tienen un carbohidrato complejo. ¿Ya? Un momentito.
Bueno, entonces estamos diciendo que las proteínas también pueden sufrir la conjugación con lípidos, en todo caso las proteínas. Entonces estamos hablando de glucolípidos. Perdón, entonces eso hay que tener en cuenta. Ese es otro tipo de molécula que no vamos a tratar acá. ¿Ya? ¿Sí? Si reciben más cadenas de carbohidratos, se forman proteoglucanos, que son ya también las moléculas que estamos describiendo acá. Eh, Todo este estudio de los carbohidratos se describe como glucómica, ¿ya? Bueno, que es más una expresión de biología y bioquímica, biológica, ¿ya? Eh, pero que, bueno, hay que saberlo, ¿no? Casi la gran mayoría de proteínas del plasma son glucoproteínas. Tener en cuenta esto, excepto la albúmina, que no es una glucoproteína y es una proteína eh, en porcentaje la más abundante en el plasma y la más importante porque hace todos los papeles de función oncótica, incluso la albúmina actúa como transporte, como carrier, como proteína carrier de transporte de agentes patógenos, de medicamentos, etcétera, ¿ya? Y regula la presión oncótica del plasma, ¿ya? Pero la albúmina no es glucoproteína, ¿ya? El resto de glucoproteínas, la gran mayoría de proteínas distintas son glucoproteínas, ¿ya? Pero tener en cuenta, la albúmina es la más abundante en el plasma, ¿ya? Y no es glucoproteína. ¿Dónde se sintetiza? En el hígado. ¿Ya? Muchas de las membranas celulares, casi todas las membranas celulares tienen cantidades de carbohidratos y estos son transmembrana, varios de ellos, ¿ya? Si son transmembrana, varios de estos son glucoproteínas. El conjunto de todas ellas forman una glucocálix, ¿no? Se conoce como glucocálix. Varias de estas sustancias, por ejemplo, en el grupo sanguíneo, son glucoproteínas. Todas las moléculas que participan en el grupo sanguíneo, que participan en moléculas de reconocimiento de histocompatibilidad, función inmunológica de reconocimiento, son glucoproteínas, ¿ya? La gran mayoría. Hay hormonas también que son glucoproteínas, ¿ya? En el cáncer, parece que el cáncer, las células cancerígenas utilizan glucoproteínas y otros conjugados para no ser atacados por los glucoproteínas, que normalmente son inmunoglobulinas que van. Perdón, se desconectó unos segundos. Hay 39 participantes. Bueno, recién se está conectando. Está bien, para hacer más desde 40. Caleb Moreno recién. Entonces, también en procesos patológicos vemos que están implicadas, ¿no? Y incluso las células cancerígenas los utilizan, ¿no? Las glucoproteínas no son exclusividad de los mamíferos o de la especie humana. Muchas células, bacterias incluso los utilizan. Vamos a ver que muchos virus incluso utilizan estas moléculas para anclaje en las células del ser humano, ¿ya? Ya sea como algo así como ligandos, o sea, para
interacción entre el agente patógeno y las moléculas de glucoproteína, ¿ya? Y para poder ingresar a la célula o cumplir sus funciones de metabolismo propio que tienen, ¿no? Los virus o incluso las bacterias, ¿ya? Las glucoproteínas tienen una amplia gama de funciones, su contenido de carbohidratos varía de 1 a 85%, depende de las glucoproteínas, ¿ya? Y en las glucoproteínas son principalmente en el ser humano, ¿ya? Son 8 las monosacáridos que participan en la conformación de las glucoproteínas, ¿ya? 8 monosacáridos. De la gran cantidad de monosacáridos, se dice en la genómica que existen más de 200, pero 8 son los que están involucrados en la constitución de casi todas las glucoproteínas del ser humano, ¿ya? Entonces, ¿qué funciones tienen? Tienen desde funciones estructurales, miren, enzimas, hormonas, ¿ya? Vamos a encontrar moléculas transportadoras, moléculas inmunitarias, todas, hay glucoproteínas en todas estas, ¿ya? ¿Ya? Lubricación y protección, las mucinas, interacción células-virus como receptores, ¿ya? El GP120 para el VIH y el GIS que tiene el VIH se une al receptor CD4, que son glucoproteínas, ¿ya? Entonces, tienen función de receptor las glucoproteínas, tienen función estructural como colágenos, elastina, fibrinas. Acá también hay, faltó mencionar acá, globulinas de la coagulación, algunas proteínas de la cascada de la coagulación, como el plasminógeno y otros, trombina, por ejemplo, que están, protrombina, ¿ya? Esto debería estar en coagulación, protrombina. También son inmunoglobulinas, perdón, son glucoproteínas, ¿ya? Las inmunoglobulinas también, inmunitarias, sistema de complemento, inmunoglobulinas, sistema de complemento, que es la parte de respuesta inmunológica que no implica las inmunoglobulinas. El sistema de complemento son moléculas que están en la membrana. Interferón, grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos que estudiamos, ABO, son glucoproteínas, ¿ya? Los antígenos de histocompatibilidad, lo que le decía, todas las células en cada persona tienen una marca proteica en sus células. Tienen una molécula proteica conocida como antígeno de histocompatibilidad, ¿ya? Que lo hace único. Estos antígenos son glucoproteínas. Estos antígenos de histocompatibilidad son la marca, el sello de cada uno, ¿ya? Es necesario que cuando se hacen trasplantes este antígeno sea compatible, más o menos la estructura de este antígeno sea más o menos compatible entre el donante y el receptor para que se pueda llevar a cabo con éxito un trasplante, ¿ya? Entonces, esto antígeno de histocompatibilidad también, que es molécula de identificación, ¿ya? De esa manera el organismo reconoce lo que es propio, las células propias, los tejidos que son propios, de los tejidos extraños o de elementos invasores a los tejidos, ¿ya? Lógicamente, cuando estos sistemas fallan, se producen los ataques del sistema de defensa a las células, ¿no? Que no expresan bien el sistema o que algo falla en la inmunidad, ¿ya? Transportadora, ceruloplasmina, transferrina para el hierro. Hormonas, habíamos dicho, tiroglobulina, eritropoyetina, gonadotrofinas, coriónica, aquí está la HCG, ¿ya? La gonadotrofina coriónica humana. Las tirotrópicas, ¿ya? De las tiroides también, ¿ya? Algunas enzimas y, bueno, ya lo que habíamos dicho, ¿ya? Gran variedad de funciones tienen las glucoproteínas, ¿ya? Tener en cuenta, ¿ya? Qué difícil sería que algo nos pregunten de acá, ¿no? Cuando no tenemos bien claro cómo son todos esos procesos. Bueno, entonces las glucoproteínas se basan en parte proteica y parte de glúcidos, ¿ya? Estos glúcidos pueden ser simples o compuestos.
pueden ser oligosacáridos o pueden ser polímeros de oligosacáridos, ¿ya? Pero vamos a ver que todos se caracterizan por tener una base estructural identificada. Por eso vamos a ver que hay tres, en base a esa base estructural, ya algunos lo dicen en la base pentamérica, por ejemplo, para un grupo de ellas, se conoce que son de un tipo. Vamos a ver que hay tres tipos de glucoproteínas en el ser humano, ¿ya? Entonces, estas glucoproteínas, incluso habíamos dicho que son inmunoglobulinas, ¿no? Bien, entonces, si tenemos que las glicoproteínas están en la membrana celular, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Porque igual hemos dicho que pueden estar constituyendo otras estructuras, ¿no? Como colágeno, anticuerpos, etcétera. Pero las que están en la membrana hacen el papel de receptor o de ligando, incluso con moléculas como la lectina, ¿ya? Vamos a explicar eso. Entonces, si esta es una glucoproteína, sus cadenas de moléculas que están enlazadas, estas a su vez puede servir en una célula, puede servir para que esa se ponga en contacto con otra célula, sea como un punto de anclaje, ¿ya? Y no solo ese punto de anclaje entre célula y célula, sino que también lo utilizan los virus. La gran mayoría de virus utilizan este mecanismo para ligarse a una glucoproteína, ¿ya? Incluso el SARS-CoV-2, que genera el COVID-19, utiliza este mecanismo, utiliza las glicoproteínas específicas a través de un ligando que ellos generan, ¿ya? La proteína de espiga le llaman en el SARS-CoV-2, ¿ya? Proteína S espiga, que ha mutado ahora con esta nueva variante y la ha hecho más afín a los receptores de AG2 que están en las células, angiotensina 2, que son los que permiten la entrada del virus, ¿ya? Que por cierto también son glucoproteínas. Anticuerpos también, ya de reconocimiento a las glucoproteínas. Habíamos dicho que las lectinas también. Las lectinas son como unos intermediarios para que las glucoproteínas hagan su función de ligarse con otras, ¿ya? Como ustedes ven, por ejemplo, en esta figurita, la lectina tiene un punto de contacto para las glucoproteínas, pero por otro extremo tiene otro punto de contacto, ¿ya? De reacción para otras moléculas, ¿ya? Cada lectina tiene su función específica. Pero vamos a ver que las lectinas, su denominación como tal, es porque tienen dos puntos de enlace a monómeros, a azúcares, ¿ya? Si no tiene estos dos puntos de enlace, no es lectina. Hay lectinas que son también glucoproteínas, por si acaso, ¿ya? ¿Ya? Tener en cuenta eso. Pero para que cumpla la definición de lectina, tiene que tener esos dos puntos de enlace con azúcares, ¿ya? Si no tiene esos dos puntos, si tiene uno y uno, no es una lectina, ¿ya? Es otro tipo de molécula. ¿Ya? Las lectinas después vamos a mencionarlas. Las hormonas también. Recuerden que las hormonas actúan sobre el ADN de las células, ¿ya? Las hormonas son mensajeros, son moléculas que hacen una función específica producidas por una célula para ser efectivas en otras células, pero su orden de ejecución de las hormonas está en generar la respuesta en la célula donde llega a partir del ADN, ¿ok? Bien. Enzimas también utilizan, ¿no?, la estructura de glicoproteínas, ¿ya? O son también, hemos dicho, glucoproteínas, no se olviden, ¿ya? Las bacterias también utilizan glucoproteínas tanto para enlazarse como para adherirse a las glucoproteínas que actúan como receptor en las membranas, ¿ya? Entonces, más o menos para hacer un esquema de lo que son las funciones de las glucoproteínas. Cuando hablamos de glucoproteínas, no podemos dejar de hablar de otro tipo de moléculas. Habíamos dicho que hay glucolípidos, que no los vamos a tratar acá, y los proteoglucanos, que tienen polímeros, mayor cantidad de glucosa, ¿ya?
y tienen una base de un esqueleto de una molécula proteica. ¿Ya? Los protoglucanos son importantes en tejidos como la matriz del tejido conjuntivo intersticial. Hay protoglucanos también en todas las matrices, en la cartilaginosa, en la ósea, ¿ya? Tienen esa función. Algunos de estos protoglucanos son transmembrana, hemos dicho, ¿ya? Conectan el interior con el exterior de la célula, ¿ya? Bien, con el citoesqueleto incluso, ¿ya? Entonces, estas macromoléculas, estos protoglucanos, que no los vamos a mencionar mucho, no los vamos a estudiar mucho, y además vamos a estudiar las glucoproteínas. Hemos dicho que tienen una cadena de glucosaminas que están unidos covalentemente a una proteína de la membrana, ¿no? Son generalmente transmembrana. Los proteoglucanos tienen esa función, estabilizar las células con su medio externo, ¿ya? Por eso los vemos en el tejido óseo, en el tejido cartilaginoso, ¿no? Donde le dan también una consistencia al tejido específico. Entonces, las glucoproteínas tienen sus cadenas de oligosacáridos. Puede ser de una a más de 30 esas cadenas, ¿ya? Su porcentaje en peso de carbohidrato es hasta 85%, aunque algunos textos como Leninger dicen que está del 1 al 70% en peso de la molécula, ¿ya? En cuanto a carbohidratos. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, recuerden siempre que las proteínas siempre pesan más que un glúcido, ¿ya? El peso molecular de una proteína siempre es mayor que un glúcido, ¿ya? Si lo ves como monómeros, ¿ya? Un monómero de aminoácido pesa más. Igual, un oligopéptido pesa más que un oligoglúcido, por lo tanto. Entonces, esa proporción, recuerden siempre que de eso incluso se tiene que tener en cuenta cuando se habla de los, cuando hablamos de los, del colesterol, triglicérido y todo lo que es, los lípidos sanguíneos, ¿ya? Ahí es importante recordar esta relación entre el peso molecular, entre las proteínas y los glúcidos, ¿ya? Ahí es bueno recordar. Entonces acá también sucede eso, ¿ya? Entonces la mayor cantidad de proteínas de nuestro organismo están glucosiladas, más del 50%, ¿ya? Y tenemos genes que codifican, ¿no? Más de 1% incluso que codifican glucoproteínas que son glucosiladas después, ¿ya? Recuerden que las glucoproteínas como tal, primero se forma la parte proteica, que se une con el oligosacárido, y después se ramifica o sea, se produce la glucosidación y después se ramifica con otras más moléculas o se ensambla según la necesidad, ¿ya? Por eso hablamos de glucosidación de proteínas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué, qué moléculas de azúcar participan en las glucoproteínas? Miren, sosas, desoxisosas como la fructosa, la ciclosa, el N-acetilglucosamina, el N-acetilgalactosamina. Sus abreviaturas son así, ¿ya? GALNAC o GLC-NAC, el ácido ciálico neuramínico, ¿ya? NOC o CMP, ¿ya? ¿Por qué hay que verlos acá y hay que mencionarlos? Porque cuando veamos las estructuras moleculares en representación gráfica, vamos a ver estas letritas y vamos a decir, ¿qué diablos es eso? Y ahí nos vamos a, GLS era glucosa. Era fructosa, ¿ya? O lo van a ver como GDP. Vamos a ver NEU-AC. ¿Qué diablos es esto? Vas a decir, ¿no? Es el ácido ciálico neuramínico, ¿ya? Entonces son azúcares. Algunas son hexosas, mira, son 2 hexosas, pentosas,
aminohexosas y el ácido ciálico, que es también otra azúcar, ¿ya? Acá hay 5, pero hemos dicho que son 8, ¿ya? Faltan algunos, ¿ya? Que no están bien. Y la otra parte es la parte de las proteínas, aminoácidos y proteínas. Bien. Entonces, de los oligosacáridos que se conforman las glucoproteínas, estos también tienen ciertas particularidades. Según la característica del oligosacárido que esté unido a la glucoproteína como su parte estructural, se va a dar algunas propiedades también o algunas funciones relacionadas a estos oligosacáridos, ¿ya? Algunos de estos oligosacáridos funcionan para marcaje intracelular, como les decía, ¿no? Para marcar inmunológicamente a las células, ¿ya? Los oligosacáridos, dado su complejidad de poder enlazarse con otras moléculas, generan todas estas propiedades, ¿ya? Por lo tanto, se considera también que estos oligosacáridos estructurales de las glucoproteínas transfieren cierta capacidad de información, ¿ya? Bioquímica, ¿ya? Se les considera que transmiten información bioquímica. ¿Por qué? Porque sirven de eso, por ejemplo, como marcaje, ¿ya? Para limitar las proteólisis en cualquier actividad biológica, para limitar la respuesta inflamatoria o modular la respuesta inflamatoria, ¿ya? Frente a agresiones, agentes químicos, agentes físicos, etcétera, ¿ya? Estos oligosacáridos también pueden ser usados como escudos, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Y estos oligosacáridos también están involucrados en el desarrollo embrionario, funcionan como moléculas de señal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estos oligosacáridos se presentan, provocan diferenciación o ciertos cambios o modulan la actividad de las células en el desarrollo embrionario, o sea, participan en la diferenciación, ¿ya? Y los oligosacáridos también están implicados en las metástasis, ¿ya? ¿Por qué? Porque al funcionar como marcadores, los tumores los utilizan para enviarlos o hacerlos llegar o usarlos en las células cancerígenas para que estos puedan ser reconocidos o puedan saltear el sistema inmunológico, ¿ya? Y no ser destruidas las células cancerígenas, ¿ok? Entonces, en las metástasis, en los procesos patológicos también tienen su función. Estos oligosacáridos que forman parte. Ahí está, lo que decíamos. Entonces, los marcadores celulares es importante porque el sistema inmunológico tiene que reconocerlas y además las células entre ellas también tienen que identificarse, ¿ya? Como las células pues no hablan, tiene que haber alguna forma en que se reconozcan, en que se identifiquen. Y para eso funcionan la parte oligosacárida de las glucoproteínas, ¿ya? Entonces, de esa manera el sistema inmunológico tampoco no las ataca, no las destruye. Por eso se dice que los oligosacáridos que están en las glucoproteínas manifiestan o son agentes de transmisión de información bioquímica, ¿ya? Bien. De esa manera también cuando ciertos oligosacáridos se manifiestan en las células, es que pueden las células de defensa ir y ver qué sucede, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se usan las mismas proteínas para ese proceso? Ya, solo proteínas. Porque las proteínas no tienen, entre comillas, tantas opciones de variabilidad como tienen los oligosacáridos, como tienen las azúcares de poder enlazarse con otras moléculas, ¿ya? Y porque la síntesis de proteínas obedece a un secuenciamiento genético que ya está estructurado, adenina, guanina, citosina, adenina, ¿no? Que codifica para determinados aminoácidos y por lo tanto para la síntesis de una proteína, ¿ya?
O sea, es un proceso más limitado y más rígido, ¿ya? Porque tiene que ser más preciso. Lo que no se necesita para los oligosacáridos, ¿ya? Incluso los oligosacáridos pueden ser muy lábiles, ¿ya? Y tienen más variabilidad molecular, ¿ya? Más formas. Entre pocas moléculas pueden dar más forma, lo que no sucede con los aminoácidos. Los aminoácidos están destinados a formar proteínas, oligopéptidos, ¿no? Enlazados unos con otros, ¿ya? Y si se enlazan con otras moléculas ya constituyen otra molécula, ¿no? Lo que no sucede con los oligopéptidos, perdón, con los oligosacáridos, ¿ya? Y también en las otras especies, o en otras personas, ¿ya? Sus mismos oligosacáridos van a funcionar como antígenos, como moléculas extrañas para nosotros, ¿ya? Entonces eso también es una función importante. Bien. Entonces habíamos dicho que las lectinas son moléculas intermediarias, uno para precipitar o dos para ligar con otras proteínas. Hemos dicho que las lectinas, para que sean consideradas como tal, tienen que tener dos sitios de anclajes de las azúcares, ¿sí? ¿Ya? Y estas lectinas también participan en los procesos inflamatorios, ¿ya? No solo están en el ser humano, están en otras especies, en plantas también, ¿ya? Y entonces es un mediador molecular en las reacciones, en ciertas reacciones en el organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de glucoproteínas hay? Hay tres tipos. Las que tienen un enlace O, un enlace de oxígeno libre del azúcar, un enlace glucosídico, ¿ya? Y esa estructura va a relacionarse con serina o treonina. O tiene un enlace N. Ese N depende del nitrógeno que le da la asparagina, ¿ya? Que se enlace con una glucosa en este caso, ¿ya? Entonces, y el tercer tipo son las GPI, ¿ya? Que te utilizan la glicina, etilglifosfoto, glucosamina, FI, ¿ya? Como tienen esta denominación, estas moléculas son transmembrana, ¿ya? Son generalmente transmembrana estas glucoproteínas, ¿ya? Y son las que más intervienen en el reconocimiento celular, ¿ya? Entonces, son transmembrana, incluso te dicen, no llegan hasta la membrana plasmática, ¿ya? Tienen una función también de comunicación del exterior con el interior de la célula, ¿ya? Entonces, las de enlace glucosídico, las de enlace O-glucosídico, N-glucosídico y las GPI. Tres tipos de glucoproteínas. Ya lo vamos a entender un poco mejor esto. Nos quedan 4 minutos 15 segundos y vamos a reconectarnos, ya si se cortan, para acabar, ¿ya? Entonces, la estructura general de una glicoproteína más o menos es de este tipo, ¿ya? Tiene su parte proteína con su parte libre, ¿ya? Si son del tipo ligados a la membrana, ya como las GPI, las glucoproteínas que utilizan la molécula de ese tipo, ya, para estar en la estructura intramembrana de la célula, también se va a conectar con la membrana plasmática y van a tener incluso contacto con ácidos grasos, fosfolípidos, ¿no? Que tienen que interrelacionar con la membrana celular, ¿ya? Entonces, en este caso se ve que tiene una parte proteica, ¿no? Con su parte, y esta sería una estructura general de una. Las glucoproteínas que tienen un enlace glucosídico o glucosídico, ¿ya? Hemos dicho que se pueden enlazar con serina o treonina como su esqueleto básico de conformación. Lógicamente, después de este esqueleto de galactosamina con serina o treonina, ya se acoplan otros
oligosacáridos, pueden ser que hemos dicho hasta 30, ¿no? ¿Ya? Eh, y puede haber también en los colágenos, ¿no? Variabilidades en cuanto a sus cadenas alternas de aminoácidos que le dan esa estructura, ¿no? Propia, ¿ya? Y generalmente podemos ver, aparte de la serina y treonina, que se asocian ya, aparte del esqueleto acá que se forma, que es el básico, se forman glicina, valina, prolina como secuenciadores siguientes, ¿ya? Entonces, si decimos que tiene un azúcar y tiene un enlace O, ¿no? Correspondería al primer tipo, ¿ya? El esquema, ¿ya? En este punto tenemos que hablar de las mucinas. Las mucinas son glucoproteínas, ya que están presentes en el moco de las vías respiratorias, gastrointestinal, el moco del aparato reproductor, ¿ya? Y también en las membranas de muchas células, ¿ya? Eh, las mucinas, como glucoproteínas, le deben ese nombre al moco, ¿no? Pero el moco, tengamos en cuenta que no es pura mucina, es más cantidad de agua que mucina, ¿ya? Que glucoproteína. Y además el moco tiene células, tiene otros componentes, tiene sales y electrolitos disueltos, ¿ya? Entonces el moco es más complejo, es una sustancia más compleja que hablar solo de la glucoproteína, ¿ya? Las mucinas tienen una gran cantidad de oligosacáridos y secuencias repetidas de aminoácidos, ¿ya? Es una secuencia muy repetida. Como les decía, el moco tiene 94% de agua y 5% de mucinas, ¿ya? Que le dan ese aspecto resbaladizo. Bueno, se va a acabar, nos vamos a reconectar, por favor, para poder avanzar y acabar este tema. ¿Sí? Todavía nos quedan 20 minutos. Voy a capturar, espero que me permita capturar todavía.
Bueno, entonces estábamos en esto de las mucinas, que también son glucoproteínas. Entonces, las que se secretan al exterior son oligoméricas, con puentes de sulfuro, ¿ya? De azufre. Estructura encendida constituyen alta viscosidad y elasticidad. Dada la proporción de agua y de mucina y otros componentes, el moco tiene un aspecto de gel, ¿ya? Gracias a la galactosamina también que le da eso, ¿ya? Y esa relación entre aminoácidos y azúcares y el porcentaje de agua, ¿ya? Puede tener una carga negativa, el moco, ¿ya? Y bueno, ustedes ya saben las funciones de lubricación y barrera protectora. También permite su medio de interacción célula-célula y enmascaramiento de antígenos y epítopes. Entonces habíamos dicho que esta mucina tiene una parte muy repetida, es muy repetitiva esa estructura, ¿ya? La cadena de glucoproteína está adosada a una secuencia repetida de glucanos, ¿ya? Repetidos que se muestran adheridos a la región central de un polipéptido, ¿ya? Miren, solo la parte de la glucoproteína, la estructura, y miren toda la parte proteica que es mucho mayor a la estructura estudiada de glucoproteína tipo N, ¿ya? Entonces, ¿ya? Esta es la parte que le da ese aspecto de moco cuando lo esquematizamos de otra forma para entenderlo mejor, ¿ya? Polipéptido, toda la secuencia, repetición en tandem, o sea que se repite, hay una secuencia repetitiva, residuos de cisteína libres y los oligosacáridos que están adosados a esto, ¿no? Por un extremo estaría la parte que corresponde al N, ¿no? Acá, a las eh, glucoproteínas que estarían acá enlazadas en este extremo. Y todo lo demás es propio de la molécula de mucina, ¿ya? Entonces, para que tengamos una idea, ¿ya? De cómo están conformadas, en este caso, estas glucoproteínas. La síntesis de glucoproteínas o glucosídicas, hemos dicho que ellas se relacionan con serina o treonina, tienen ese su esqueleto básico, ¿ya? Entonces, ellas se fijan, son sintetizadas en el aparato de Golgi, ¿ya? Bueno, es la parte que se fija la membrana, ¿ya? Pero vamos a ver que en el REL es donde se les confiere la parte de la proteína o se le adiciona los aminoácidos o péptidos o la parte proteica adicional que va a ir con la glicoproteína, ¿ya? ¿Ya? Y hay sustancias que pueden inhibir ese proceso. Como son procesos también enzimáticos, ¿ya? Se ha estudiado diversas sustancias que pueden inhibir esas enzimas y detener el proceso de glucosilación de las proteínas, ¿ya? Para el caso de las proteínas con enlace N, ¿ya? Hemos dicho que ellas son aspargina con N-acetil ácido glucosamínico, ¿no? ¿Sí? Ácido acetilglucosamínico, ¿no? Asparagina con ácido que viene a ser un azúcar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta es la parte del aminoácido. Esta estructura es propia del enlace de las glucoproteínas con enlace N, ¿ya? Son las que están constituyendo principalmente en las membranas, ¿ya? Ricos en manosa, se les adiciona moléculas de manosa y otros híbridos. Manosa, hay pentámeros de manosa incluso en reemplazo de este azúcar, ¿ya? Donde se forman un pentámero de 5 moléculas de manosa adicional, ¿ya? Pentasacárido común. Es muy estudiada y muy mencionada, ¿ya? Entonces la manosa, que es la estructura, ahí está la estructura de la asparagina, el aminoácido, con el azúcar,
constituyen la base de la estructura de esta glucoproteína, y lo demás, todo lo demás que se adiciona, ¿ya? Según la función que va a cumplir esta glucoproteína, ¿ya? Puede ver más manosas, incluso se adiciona hasta 5 acá y se habla de un pentámero, ¿ya? Entonces se dice diagrama del núcleo pentasacárido común para todas las glucoproteínas con enlace N. O sea, es un esquema donde tenemos con la asparagina enlazados, y ahí se agregan endoglucosidasas, ¿ya? F y manosa en otro extremo para ampliar la estructura de la glucoproteína. Pero estas se caracterizan por esto, este esqueleto, ¿ya? Esta estructura, este enlace particular que está en todas las glucoproteínas. Lo demás es bastante variable según la función de la glucoproteína, ¿ya? Y las endoglucosidasas F y H que también están adosadas. Entonces, para las glucoproteínas que tienen esta estructura, lógicamente acá no termina, ¿no? Esto se puede enlazar con otras moléculas más, ¿ya? De oligosacáridos, ¿ya? Y continuar la secuencia de una molécula mucho más grande. Pero la estructura básica es esta, para este tipo de glucoproteínas. Esto vamos a encontrar en estas glucoproteínas de enlace N, ¿ya? ¿Sí? En las glucoproteínas de enlace O vamos a hallar dos tipos, ¿no? Las que tienen, que estén enlazadas con, hemos dicho, serina o treonina, ¿ya? Mientras que las de enlace N solo van a ser con asparagina, ¿ya? Bien. Bueno, ensamblaje, transferencia, procesamiento. Bueno, es toda una reacción de síntesis de la glicoproteína secuencial, ¿ya? Una parte en el citosol, que después se completa en el lumen del retículo endoplasmático cuando se van adicionando las moléculas según la transcripción, ¿no? ¿Ya? Y se adicionan también las moléculas de azúcar en ese momento. El proceso un poco más detallado, ¿ya? Retículo endoplasmático, ¿ya? Entonces, ¿por qué el RER? Porque sabemos que el RER está adosado a ribosomas, ¿no es cierto? Y estos ribosomas traen la traducción para la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hay una parte que tiene que haber proteínas también de transporte de glucosa y N-acetilglucosamina, ¿ya? Hacia adentro del RER, ¿ya? Porque esas moléculas están en el citosol. Entonces hay una parte que inicia en el citosol, ¿ya? Y después estos tienen que ser por unas moléculas transportadoras. Esta flecha indica moléculas transportadoras, ¿ya? Estas flechas gruesas negras, que son necesarias para que lo que se va ensamblando primero en el citosol pase adentro del retículo endoplasmático para continuar la secuencia de ensamblaje. ¿Ok? ¿Ya? Igual, para meter azúcares y N-acetilglucosamina como glucosa y tiene que haber transportadores, ¿ya? Pero hay transportadores de tal manera que están ingresando, pero también están por otro lado sacando. De tal manera que hay un equilibrio. Acá no puede haber exceso de N-acetilglucosamina, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio entre el citosol y el RER, ¿ya? Entonces esa secuencia sigue formándose, ¿ya? Hasta que se adiciona la parte de aminoácido y la demás cadena que pueda tener esta glucoproteína según la función, ¿no? Según la orden que traiga el RNA mensajero, ¿no? RNA mensajero se le llama porque viene del ADN ya como un molde para la síntesis de aminoácidos, una secuencia de síntesis de aminoácidos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en resumen es así como se ensambla, ¿ya? Lo mismo acá, ¿ya? Un proceso más detallado. Lo mismo si quieren verlo en colorcitos, ¿ya? Para mayor entendimiento, lo repasan. Aunque es muy trillado preguntar eso en un examen, ¿ya? Y la parte del oligosacárido que se le agrega después
¿ya? Eh, si bien tiene el núcleo de asparatina, que puede ser con serina o treonina, después hemos dicho que se pueden adicionar, ¿no? Prolina, asparagina, otros aminoácidos, ¿ya? De preferencia de giro B, ¿ya? Para las funciones principalmente que llevan a cabo, ¿ya? Entonces, la parte final de la síntesis de varias de ellas dependen de qué enzima participa en ese proceso de ensamblaje de las glucoproteínas, ¿ya? ¿Y dónde están? ¿Ya? Citosol, retículo endoplasmático, ¿ya? Medio intracelular del red, ¿ya? Eh, el marcaje para enzimas lisosomales también para las reacciones que puedan ser de reconocimiento, de destrucción o de respuesta inflamatoria, también participan a través de otras moléculas, ¿ya? Bueno, no vamos a detallar ese proceso porque nos llevaría más tiempo, ¿ya? Tiene que ver con la síntesis de hidrolasas, y las hidrolasas cuando son alteradas también llevan a trastornos, ¿ya? Cuando hay trastornos enzimáticos, genéticos de la síntesis de hidrolasas, se ve poca reacción de las lisosomas, poca actividad de los lisosomas y eso genera enfermedades, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso es una parte más de patología estructural. La glucosilación tiene un gran número de enzimas, ¿ya? Eh, en los procesos como cáncer, por ejemplo, los oligosacáridos pueden ser excesivos. Hemos dicho por qué, porque son usados como una barrera, ¿no? Para que no puedan ser reconocidos, atacados por el sistema de defensa, las células cancerígenas, ¿ya? Hay sustancias que inhiben el proceso de ensamblaje, ¿ya? De, de glucoproteínas. Los más estudiados, ¿ya? Es guanidina, desoxinogirimicina, tunicamicina, ¿ya? Y te dice qué enzimas son las que bloquean, ¿ya? Las glucoproteínas que están ancladas por GPI a las membranas, que generalmente son transmembranas, y se utilizan para identificación, pero no necesariamente, ¿eh? ¿Ya? Tienen que ver, por ejemplo, con la acetilcolinesterasa, están relacionados, con la fosfatasa alcalina, ¿ya? Intestinal, placentaria, con antígenos, ¿ya? De reconocimiento en cerebro, linfocitos T, ¿ya? Y nucleotidasas, linfocitos T y otras, ¿ya? Son moléculas, glucoproteínas ancladas por GPI, ¿ya? También sirven como traducción de señales, marcador de proteínas, ¿ya? Se sintetizan igual que el resto y son acopladas a la membrana, ¿ya? Este tipo de glucoproteínas también, algunas han sido identificadas como ZP1, ZP2, ZP3, que están eh, en el punto de contacto entre el espermatozoide, entre la membrana del espermatozoide y la membrana del óvulo, ¿ya? ¿Sí? ¿Recuerdan? En la fecundación, cuando estudiaron embriología y te dicen que tiene que atravesar todo ese glucocálix, ¿no? Ahí están estas moléculas de reconocimiento, ¿ya? De receptor del espermatozoide, ¿ya? Y estas, a su vez, son como receptores, generan toda una relación, toda la reacción acrosómica también que genera el espermatozoide en ese contacto, ¿no? Se debe también a la acción de estas glucoproteínas, ¿ya? Inflamación de reclutamiento de linfocitos, etcétera, ¿ya? Reconocimiento de glucoproteínas, soledad, bueno, para reacción, para reconocimiento inmunológico. Importante, ¿eh? Las funciones de las GPI en la fecundación, no se olviden, ¿eh? Ese tipo de moléculas receptoras son glucoproteínas GPI, no son glucoproteínas O ni N, ¿ya? Entonces, en varias de ellas, en varias enfermedades, cuando se alteran esas enzimas que participan en la síntesis
de las glucoproteínas, ya sea en el REL principalmente o en el retículo sarcoplásmico, en el Golgi. Alteran, por ciertas enfermedades pueden generar alteraciones en la aparición o en el funcionamiento de las glucoproteínas. ¿Ya? Enfermedades como la hemoglobinuria paroxística nocturna es una alteración de las GPI, ¿ya? ¿Ya? Por alteraciones en el gen que sintetizan las enzimas que ensamblan a las GPI, ¿no? ¿Ya? Bien, esa es la parte patológica, ¿ya? Parte de interacción clínico de trastornos que producen la alteración. Léanlo, puede servir en algún momento, pero no va a ser punto de examen, ¿no? Esas hidrolasas que ustedes han visto en la cadena dentro de reacción de la síntesis de glucoproteínas dentro del RER, si no hay determinadas hidrolasas se producen todas estas alteraciones, ¿no? ¿Ya? Retraso mental, anomalías neurológicas de diferente variedad, ¿ya? Relacionada a genes, o sea, puede ser hereditaria. Hay vacuolización celular, ¿ya? Y se determina cuando se ve que hay defecto enzimático en la síntesis de la función que se traduce, ¿no? en las personas, ¿ya? Bien. Bien, señores, no se desconecten, por favor. Solo se reconectaron 38. Alguien no se habrá podido reconectar, supongo. Nadie pidió de nuevo reconexión adicional durante la clase. No cuelguen, por favor. No se desconecten porque estoy tomando la asistencia. Estoy captando la asistencia. Primera hoja. Y segunda hoja. Acabando justo, exacto, 1 hora de clase. Muy bien. Agradecerles por su atención. Bien. Si hubiera alguna duda, pueden hacerlo directamente por el chat o si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. O si no, ya algunas cosas, algunos tips están relacionados con algunas características, algunas funciones, ¿ya? Que se les puede tomar en el examen de las glucoproteínas, ¿ya? No tanto la parte patológica. La parte patológica les va a servir cuando estudien patología, ¿no? Ahí van a recordar. O cuando avancen un poco más en clínica algunas veces, ¿ya? Bien. Sí, les voy a pasar las diapositivas. Voy a revisar qué diapositivas les he pasado y las que falten les voy a pasar. Creo que ya les pasé agua, regulación de actividades de las enzimas, ¿no? ¿Qué dice enzimas? Y agua y pH, creo, ¿no? Faltaría esta y la anterior, creo. ¿Fue la anterior? No me acuerdo. Voy a revisar y ahí les paso, ¿ya? Doctor, disculpe una Listo, doctor. pregunta. Dime. Doctor, esto no entendí tanto, o sea, no me quedó en claro cuál es la diferencia entre una glucoproteína y una glicoproteína, o no sé. Entonces, Son lo mismo, gluco o glicoproteína. Ya, doctor, ¿Ya? gracias. Gluco o glico es hablar de lo mismo, ¿ya? Gracias, doctor. El término es lo mismo. Ya, Kevin, les voy a pasar, ¿ya? Esta y la otra clase, la anterior creo que falta. Voy a revisar que les he enviado a través de los delegados. ¿Ya? Listo, doctor. Ok, nos vemos. Muchas gracias. Que les vaya bien. Cuídense. Distanciamiento, mascarilla. Cuídense ustedes. Estarán cuidando de esa manera también a sus familiares. Eviten aglomeraciones, reuniones innecesarias. No se expongan. Lavado de manos. Y si no, alcohol a donde vayan. Un abrazo. Cuídense. Nos vemos.